Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El libro de Ruth presenta una historia que sucedió durante el período de los jueces. Y así empieza. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. Incluye algunos detalles históricos de esa época. Es una historia didáctica, pero no tan directamente, porque es más inspiradora que directamente didáctica. Algunos lo leen como una historia romántica, pero en verdad hay poco romance en el libro. Hay amor, hay fidelidad, pero no exactamente romance. En el Tanakh, Ruth está en los escritos, la tercera sección, no en los profetas anteriores. Pero E.J. Young dice que no sabemos cómo llegó a colocarse allí. En la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento, Ruth aparece después de Jueces, así como en la Vulgata y en nuestras traducciones. Dos comentaristas, Arthur Kundal y Leon Morris, sugieren que este orden fue más antiguo que el del Tanakh. Y por supuesto tiene lógica que Ruth siga el libro de Jueces. El Talmud identifica a Samuel como su autor, pero parece que fue escrito durante un tiempo cuando David ya era bien conocido, porque en la conclusión se supone que todo el mundo conoce a David. También el autor explicó ciertas costumbres que ya estaban en desuso en su día. Los liberales antes lo fecharon después del exilio como una respuesta a las reformas de Esdras, quien disolvió los matrimonios con mujeres extranjeras. Sin embargo, la cuestión del matrimonio a una moabita no se presenta en Ruth con un tono polémico. Si hay algún elemento polémico es el apoyo implícito de la dinastía davídica, como encontramos en el libro de Jueces. La historia de Ruth y la genealogía con que concluye demuestra que la providencia de Dios cuidaba y guiaba el linaje de David a pesar de los obstáculos de la nacionalidad de Ruth. Este argumento pro-davídico habría sido más útil durante el inicio de la dinastía davídica. Además, el hecho de que la genealogía termina con David y no incluye al famoso Salomón puede ser evidencia de una fecha durante el reino de David. En fin, no es posible identificar al autor ni la fecha con certeza, pero hay mucho que recomienda una fecha temprana. Tanto Harrison como Dillard y Longman, Kundal y Morris apoyan una fecha temprana. Hay diferentes maneras de ver la estructura de Ruth. Dillard y Longman presentan el bosquejo de Tischler como una obra con 5 actos. Acto 1, el Éxodo. Acto 2, en Belén. Acto 3, la presentación de Booz. Acto 4, el plan. Acto 5, el anuncio público y luego un postludio. También se puede dividir por los 4 capítulos. La elección de Ruth, el servicio de Ruth, la sumisión de Ruth y la satisfacción de Ruth. Es un bosquejo de Adriana Navarro. Cuando pensamos en el mensaje de Ruth, hay algunos temas que sobresaltan, como por ejemplo el pariente redentor. En general, había una responsabilidad de redimir a los parientes de sus desgracias. Por ejemplo, en Levítico 25, versículo 25, redimir terreno familiar que fue perdido. También en Levítico 25, 47 al 49, redimir a un familiar de la esclavitud. También había una responsabilidad del cuñado de casarse con la viuda de su hermano para continuar el nombre de su hermano, contando el primer hijo como si fuera de su hermano. Se encuentra en Deuteronomio 25, los versículos 5 al 10. Parece que para el tiempo de Ruth había una mezcla de estas ideas y una extensión de estas ideas a otros casos. El concepto de que el pariente es el que puede redimir de las desgracias encuentra su máxima expresión en la redención efectuada por Cristo, quien fue hecho uno de nosotros, un pariente, y como pariente con el derecho y la capacidad de redimirnos de nuestras desgracias.
Otro tema prominente es la providencia de Dios. El nombre de Dios se menciona 25 veces en Ruth, pero solo 2 veces por el narrador. En las otras 20 veces se encuentra en los labios de los actores. Noemí reconoció directamente la providencia de Dios en lo negativo de su situación. En 1:20 y 21, ella les dijo, «No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido». Ella directamente reconoce la providencia de Dios, pero luego tenemos otros ejemplos más indirectos, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, «Partió pues, y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech». Y aquí no menciona al Señor, pero el lector debe entender que no fue casualidad que Ruth haya llegado a ese campo de Booz. El mensaje es que Dios dirige las vidas de los seres humanos a veces en maneras que no podemos entender o apreciar. Es similar al mensaje de las narrativas de José y también de Esther. Otro tema importante es de la mujer estéril. En la Biblia hay una serie de mujeres estériles o efectivamente estériles, sin posibilidad de tener hijos, como Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Moisés, la madre de Sansón, Noemí, Ruth, Ana, Elizabeth y María, por diferentes causas, o biológicas, o políticas, o por vejez, o por no tener esposo. Todas estas mujeres quedaron sin posibilidad de tener hijos. Y por medio de estas mujeres imposibilitadas, Dios trajo al mundo a personas especiales para el plan de redención: Isaac, Jacob y Esaú, José y Benjamín, Aarón, Miriam y Moisés, Sansón, Obed, Samuel, Juan el Bautista y Jesús. Otro tema importante es de los moabitas. Los moabitas descendieron de una relación incestuosa entre Lot, sobrino de Abraham, y la hija de Lot, en Génesis 19, 32 al 38. Cuando Israel subía de Egipto, los moabitas rehusaron que pasaran por su territorio y contrataron a Balán para maldecirlos y tentarlos. Se registra en Números 21 al 25. Por lo tanto, Dios los excluyó de la asamblea hasta la 10ª generación, Deuteronomio 23, 3 al 6. Sin embargo, como no vivían en la tierra prometida, no debían ser exterminados, y no había prohibición específica de casarse con moabitas. La inclusión de Ruth en Israel y en el linaje de David y de Jesucristo es una manifestación de la gracia de Dios y un vislumbre de la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios por medio del Evangelio. Hay una curiosidad en la conclusión del libro de Ruth, o más bien en las 3 conclusiones del libro de Ruth. Y estas 3 conclusiones contestan a las 3 dificultades que encontramos al principio de Ruth. Primero encontramos el problema de la época de los jueces, que no había rey en Israel. Luego encontramos la dificultad del desamparo y la amargura de Noemí. Y tercero, encontramos el problema de la exclusión de Ruth la Moabita. Entonces, 3 problemas: el caos de Israel, el desamparo de Noemí y la exclusión de Ruth. Y en las conclusiones, estos problemas se resuelven, pero en orden inverso. Empezando con Ruth. Ruth la Moabita es incluida en el pueblo de Dios. En 4:11 dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel.
y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Así que Israel bendice a Ruth como una edificadora de Israel. Pero luego algo curioso sucede. En 4:13 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Y lo curioso es que lo que debe ser el clímax de la historia, lo que estábamos anticipando durante toda la historia, termina abruptamente. Ya desaparecen de la historia Booz y Ruth, solamente queda el niño con Noemí. Y seguimos leyendo, en 4:14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Lo curioso aquí es que el niño llega a ser el hijo de Noemí. Ella se encarga de criarlo, y Ruth desaparece del escenario. Y otra cosa, hemos estado pensando durante todo el libro que Booz es el pariente redentor, pero aquí, cuando las mujeres bendicen a Noemí, identifican al niño como el redentor. Entonces aquí es la sorpresa de la segunda conclusión. Este libro no es acerca de la redención de Ruth, sino la redención de Noemí y la restauración de ella a su lugar en Israel. Así que la primera conclusión, la inclusión de la excluida Ruth. La segunda conclusión, la redención de la desamparada Noemí, por medio del Redentor que es el niño. Y luego la tercera conclusión, él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y ahora el tercer problema está resuelto. Empieza el libro diciendo, en el tiempo de los jueces, y termina el libro señalando a David, la solución del caos del tiempo de los jueces. 3 problemáticas, caos en Israel, desamparo de Noemí y exclusión de Ruth. Y en 3 conclusiones, tenemos la inclusión de Ruth, la redención de Noemí por medio de su hijo, el niño, su pariente redentor, y en la genealogía tenemos la salvación de Israel de su caos por medio de David. Pensando en el resto de la historia, tenemos aquí en Ruth un vislumbre de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, la redención de los desamparados por medio de un niño nacido en el linaje de David, y el rescate del caos por medio del hijo mayor de David. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!